Guerra del Perú, especialista en gestión de turismo y la cultura, con más de 20 años de experiencia profesional en este campo. Es historiadora con maestría en gestión cultural por la Universidad de Barcelona, España, con estudios de doctorado en gestión de la cultura y el patrimonio por la misma universidad. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Cultura del Perú, consultora para la UNESCO Perú y es actual directora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos compartirá el tema Descubriendo los destinos a través de la cultura. Vamos a recibirla con un caluroso aplauso, por favor. Bienvenida, doctora. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí de nuevo. Yo ya había estado en esta ciudad a inicios de este año. En febrero de este año tuve la suerte de estar por aquí, por estas tierras, acompañando a un grupo de empresarios turísticos de Perú. Vinimos a conocer un destino turístico del cual pudiéramos aprender a diseñar experiencias turísticas, y se escogió el Quindío y el eje cafetero, y hicimos un recorrido de varios días que terminó en ANAT, en la feria de Bogotá. Así que fue una experiencia muy bonita, y ahora, gracias a la invitación de Jorge Ramírez y de todos nos han acogido desde que he llegado acá, la gente de FENALCO y todos los que han hecho posible este tercer Congreso Iberoamericano de Turismo Senior, pues estamos muy agradecidos porque además nos están tratando de una manera fantástica, son unos excelentes anfitriones, así que estamos muy contentos de estar aquí. Yo voy a permitirme compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que es el turismo, el mercado turístico senior. El mercado turístico senior, voy a darles datos, yo por deformación profesional me voy mucho a la el agua, lo pongo acá abajo, no, acá se me va a caer. Les voy a compartir entonces varios datos sobre este mercado turístico, datos de artículos de investigación. Les traigo también un informe de una de las principales consultoras a nivel internacional que se llama McKinsey, que es una consultora de Estados Unidos que hace estudios a nivel internacional sobre los mercados turísticos, y es un estudio que ha presentado hace algunos meses, es de este año, y habla sobre las tendencias, qué es lo que nos podemos esperar todos estamos en esta y qué es lo que nos espera el 2030, es decir, los siguientes años. Y voy a terminar hablándoles un poquito sobre el caso de Perú. Perú es un destino que ustedes saben tiene muchos años desarrollándose, un destino turístico que tiene larga data. Perú empieza a posicionarse en el mercado turístico. ¿Quién sabe en qué año Perú se empieza a destacar en el mercado turístico? ¿En qué década creen? Siglo pasado. 70s en realidad. 70, ¿no? Machu Picchu se lanza, digamos, al mundo en 1911, pero el Estado peruano empieza a trabajar con el santuario histórico de Machu Picchu, y recién en el año 70, cuando se pone en valor el camino inca, empiezan a llegar los primeros grupos. Pero ¿qué pasa en los años 80? Nosotros tuvimos 15 años en que se detiene el turismo receptivo hacia el Perú. ¿Qué sucedió? Sendero Luminoso, exactamente, tuvimos un periodo de mucha violencia que nos detiene el turismo, y tiene que, digamos, acabar con ese periodo para volver a ir al mercado. Y a partir del año 95 más o menos, Perú retoma cierto liderazgo en el mercado latinoamericano como destino de turismo cultural. Esa ha sido la principal característica del Perú en el mercado internacional. Turismo cultural, ¿sí? Que lo hemos liderado junto con México. Evidentemente, México ha sido el otro gran mercado de turismo cultural, específicamente arqueológico, algo que hay que resaltar, hasta la pandemia. A partir de la pandemia, la historia del Perú empieza a escribir de otra forma y nos salen impresionantes. Chile, que ya venía compitiendo con nosotros desde antes de la pandemia, y otro competidor se llama Colombia, que ha triplicado el número de turistas receptivos al año. Entonces, hemos quedado como un jugador casi fuera de la jugada del receptivo sudamericano. Pero ahora vamos a volver a este segmento senior, y vamos a hablar de algunas características, y vuelvo de nuevo de espalda para dejar. Vamos a hablar un poco. Ahí está, sí, ahora sí. Vamos a hablar un poquito de estas generaciones, de las cohortes, ¿no? Vamos a hablar un poco de esas generaciones, porque yo estaba escuchando a los conferencistas de la mañana, y claro,
ahí uno como que se preocupa un poco porque cuando uno lee la literatura académica, el senior es a partir de los 65. Pero claro, uno lo escucha a Jorge y habla de 50, ¿no? Y dices, ¿cómo es eso de que a una ya la están considerando dentro de los senior, ¿no? Eso no era posible hasta que llegué acá. O sea, yo no estaba dentro de ese mercado, ¿no? Porque para mí ese mercado era a partir de los 65. No, que bienvenida. No, gracias. No, todavía no. No, fuera de bromas. Ya, gracias. Ahí sí, ahí ni modo, pues, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente hay que saber a partir de qué edad estamos hablando, porque a nivel internacional son muy distintos los cortes de los que se habla. Acuérdense que estamos hablando de varias generaciones, la generación silenciosa. La generación silenciosa son las que nacieron antes del 29, varios de ellos ya evidentemente desapareciendo, que hoy tienen de 95 años a más y que ya prácticamente muy pocos de ellos viajan, ¿sí? Pero hasta hace unos años, hasta antes de la pandemia, todavía estaban activos y viajando. La generación poco afortunados, ¿por qué se les llama así? Porque nacieron entre el 29 y el 45, entre la gran crisis económica del 29 y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esta es una generación que todavía está realizando viajes. Y de ahí vienen los famosos baby boomers entre el 46 y el 64 y que actualmente representa el 30% del mercado estadounidense. Es decir, es un porcentaje bastante importante. Yo no estoy segura de cuál es la característica del mercado receptivo de Colombia, pero en el caso de Perú, el principal mercado receptivo del Perú es Estados Unidos, en turismo receptivo. No sé si es igual en el caso de Colombia. Por eso miramos mucho las cifras de Estados Unidos. Que el 30% sea baby boomer de Estados Unidos es un dato que a nosotros nos interesa. Y de ahí viene la generación X, que es donde yo estoy. La generación X, en algunos casos, no forma parte del mercado senior. Pero nuevamente, escuchando a Jorge, la generación X sí está dentro del segmento senior. 1965 al 80. ¿Qué viene del 80 en adelante? Los millennials y los centennials. ¿Sí? Lo que se llama después la generación Z. A partir de esta segmentación, empecemos a hablar de qué es lo que estamos considerando como generación senior. ¿A quién estamos llamando seniors? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus motivos de viaje? ¿Qué los hace viajar? ¿Qué buscan en una experiencia? ¿Qué buscan? ¿En qué momentos del año viajan? ¿Cuánto gastan para viajar? Ojo que aquí hay una información que es bien importante que miremos. Se suele decir, es que es un segmento que viaja en cualquier parte del año, en cualquier momento del año. Se suele decir, es que es un segmento que tiene dinero para viajar porque ya está jubilado. Eso no necesariamente es así, porque la información de la investigación dice que no necesariamente es así. Y vamos a ver algunos datos al respecto. En Estados Unidos, este segmento de la tercera edad, digamos, de 65 para arriba, es un grupo muy poderoso de consumidores. Representa la mitad del gasto de consumo en Estados Unidos. Es decir, manda el consumo. Y los viajes de placer tienen un papel central en la vida de los jubilados. Pero vamos a ver también qué está pasando con los viajes post-pandemia. ¿Qué papel juegan los viajes en la vida de las personas? ¿Qué dicen los jóvenes sobre los viajes y qué dicen los adultos sobre los viajes? Y sobre todo, ¿quiénes son jubilados? ¿Quiénes están prejubilando? En Latinoamérica también se está prejubilando la gente a partir de los 50 años como en Europa, ¿sí? ¿No? Nosotros nos toca trabajar hasta los 70, hasta los 60, ¿no? ¿O está sucediendo lo que pasa en Europa? Que hay gente que ya empieza a jubilarse a partir de los 50, dice yo ya no vuelvo a trabajar más, me voy a mi casita de la playa y no muevo un dedo. Tenemos que ver entonces cómo se componen esos mercados. Los turistas de la tercera edad son especiales, hay que ver su condición física. No hay que asumir que su condición física es mala, ni que su condición física es buena necesariamente, pero lo que sí tenemos que tener claro es que el rol social que tienen está cambiando, ¿sí? Eso por un lado. Y acuérdense también de los refranes asiáticos que le otorga al adulto mayor el papel del niño nuevamente
en tanto vuelve a, de alguna forma, necesitar ser cuidado por otro. No siempre, pero en muchos sentidos puede volver a ser cuidado por otro, va a tener otras prioridades en su vida, otros puntos de vista sobre el mundo y necesita algunos cuidados en relación al deterioro de su salud. Pues en la literatura académica se habla de 65 años para arriba, se habla de 55 años a más, se le pone distintas etiquetas. De hecho, se habla del plateado, del mercado plateado o silver en inglés, se habla de un mercado maduro, del de mayor edad, del de tercera edad. Vamos a ver, al final tenemos una diversidad de términos, eso nos pasa mucho en turismo. Pero lo que tenemos que ver son las características que tienen las cohortes, qué es lo que coinciden los grupos de viajeros que van viajando y moviéndose por el mundo. Vamos a ver entonces que hay una cosa que es bien importante. El que tiene hoy día 65 años está en mucho mejor condición física y mental que el que tenía 65 hace 20 años atrás. Y el que tiene 65 hoy está en peor condición física y mental que el que va a tener 65 de aquí a 20 años más adelante. Y eso es por esto de aquí. ¿Recuerdan estas carátulas? Sí, estas carátulas rompieron paradigmas cuando aparecieron hace unos años en dos de las revistas más importantes del mundo, Time y National Geographic, cuando aparecieron en sus carátulas los babies, los bebés que estaban naciendo en esos años, una de ellas tiene 10 años, y decían, bueno, este bebé puede que vaya a vivir 142 años. Y lo otro decía, este bebé va a vivir 120 años. Longevidad y altas expectativas de vida, ¿no? Podríamos preguntarnos muchas cosas. ¿Longevidad para todos? ¿Para todas las regiones del mundo? ¿En qué condiciones van a llegar estos niños? Y de hecho, en la ciencia hay todo un debate si es que lo que la está buscando la humanidad es, ¿cómo se llama cuando estás esperando no morir? Se me fue la palabra. La inmortalidad. La inmortalidad. Está discutiendo la ciencia si lo que está buscando el hombre es retar y buscar la inmortalidad. ¿Estamos buscando la inmortalidad o estamos buscando ser longevos? ¿Queremos llegar a 142 años? ¿Sí? Yo no. A mí no me interesa llegar a los 142 años. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Es decir, hay muchas preguntas, porque además desde el punto de vista del mercado, ¿para qué nos quieren hasta los 142 años? ¿Para qué nos quieren vivos hasta los 142 años? Los seguros de salud van a ser felices, ¿no? Pero no solo los seguros de salud. Es decir, hay muchas cosas detrás de lo que se mueve detrás de estos mercados. Pero en turismo hablamos de eso también. En turismo nos están hablando de un mercado que quiere que viajemos, que gastemos y que estemos en condiciones de seguir viajando, ¿no? Hasta que tengamos 120 años o más y que tengamos esas buenas condiciones físicas para que lo sigamos haciendo. Vamos a ver cuáles son las características de ese viajero, qué es lo que busca cuando viaja, qué es lo que hace cuando viaja, en qué momento del año viaja y cómo hace esos gastos. Hay algunas cosas que tenemos que pensar sobre estos viajeros. Pensamos con error o equivocadamente que son viajeros débiles, dependientes, solitarios, limitados físico, mentalmente, que siempre quieren viajes muy bien programados y planificados, que por ejemplo descartan las aventuras, que solo los jóvenes son los que buscan los viajes llenos de aventura, ¿no? Y que los mayores, por ejemplo, no manejan el tema de las nuevas tecnologías y se alejan de las nuevas tecnologías. ¿Todo esto es cierto? ¿Vamos a encontrar que todas estas creencias que tenemos son reales o no? Y aquí viene el estudio que les hablaba. Esta es una joya de información. El estado del turismo y la hospitalidad del 2024 es un informe que te dice cómo va a ser el turismo, cómo está siendo hoy y de aquí a los próximos 6 años a nivel mundial. Es sumamente interesante ver el fenotipo de los viajeros del futuro. Ya no son europeos,
ya no son norteamericanos. ¿Qué es lo que ven ahí? Asiáticos, indios. El mercado hindú llega a ser uno de los más poderosos en el mundo, y también está el sureste asiático y Europa del Este liderando los porcentajes de visita. Ahí está. Actualmente, el mercado interno de viajes nacionales más grande del mundo es Estados Unidos, y en segundo lugar está la China. Para el 2030, China pasa a primer lugar. Qué raro, ¿no? Siempre pasa a primer lugar la China en todo. En segundo lugar, la India. La India está invirtiendo de una manera impresionante en hoteles de lujo y en su industria de la aviación. El año pasado ha llegado a comprar 500 aviones de los aviones más de lujo y más avanzados que hay, para empezar a tener esos low cost dentro del propio territorio y dentro de la propia región. En tercer lugar quedaría Estados Unidos, en cuarto lugar Japón y México, es decir, los países que tienen las industrias de turismo nacional interna más fuertes del mundo, que son industrias que de alguna manera permiten también, por supuesto, atraer un turismo receptivo. Los viajes intrarregionales van a ser los más fuertes. ¿Se entiende el concepto de intrarregional? ¿Cuál sería, en nuestro caso de Sudamérica, lo intrarregional? Viajar entre Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, iba a decir Brasil, Venezuela, no es un buen ejemplo, Ecuador, Colombia, ¿no? Es decir, moviéndonos entre nosotros, ¿no? Exacto, dentro de la región. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si esa es la tendencia, los viajes intrarregionales y los viajes dentro de tu propio país, ¿qué es lo que tienes que facilitar? El cruce de fronteras y el tema de las visas, ¿sí? Nosotros tenemos ya, los países andinos, una facilitación de visa, viajamos con DNIs, eso ya es una ventaja. Y los viajes intrarregionales dentro del sudeste asiático, a pesar de grandes distancias, ahí nosotros también tenemos un reto de grandes distancias. Vuelos son de larga distancia y son vuelos caros, no son low cost. Tenemos ahí también un reto que solucionar. Entonces, tenemos esos tres grandes temas. La mayor parte del gasto en viajes va a ser gastos cerca de casa. Esa es una gran tendencia del 2024 hacia el 2030. La pandemia nos ha dejado eso. Se va a viajar cerca de casa. Esos long haul, esos viajes long haul de 12 horas, 15 horas, 17 horas, desaparecen en la medida de lo posible. Los mercados emisores. ¿Quiénes eran los principales mercados emisores de turistas del mundo? Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España. Esos mercados pasan a un segundo lugar y surge Europa del Este, la India y el sudeste asiático. Pasar a liderar ese mercado asiático. Pero hay una diferencia. No van a gastar tanto como gastaban los alemanes, los ingleses y los norteamericanos. Van a viajar con presupuestos más ajustados. Por lo tanto, nuestras ofertas tienen que ajustarse a bolsillos un poco más ajustados. Esta es la realidad post-pandemia. Y una cosa muy importante, los destinos del futuro son distintos a los que nos imaginábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los destinos tradicionales están saturados. Los destinos tradicionales están ahorita, destinos como Venecia, como París, como Barcelona, están hasta aquí de gente, la gente local ya no soporta tanto turista. Digamos que algunos dicen que se mueren de éxito. Yo no sé si es que eso es éxito, ¿no? De alguna forma han colapsado. Hay que ver lo que entendemos por éxito, ¿no? Habría que ver si es que tu gente local ya no está contenta, si es que el precio de tu alquiler de casa ha subido muchísimo, si la gente local se tiene que ir a vivir a otro lugar, si el negocio local cierra porque viene la transnacional. Yo no sé si eso es éxito, pero esos modelos dejan de tener valor y pasan a ver otro tipo de destinos, ¿sí? Los nuevos destinos de los que se habla, aparece por ahí recuerdo ahorita dos de los que están mencionados en la lista: Filipinas, Ruanda, Vietnam. Destinos más desconocidos, mucho más desconocidos, lejanos, pero que están ahorita invirtiendo en infraestructura. Eso es algo importante. Miren, mercados emisores en aumento. ¿Cómo aumenta al 2030 Europa Oriental? La India es la que más
crece de 176 millones a 319 millones de indios creciendo por el mundo, viajando por el mundo, y el sudeste asiático de 217 millones a 369 millones. Crecimiento, la fuente es Oxford Economics y son un poco los gastos y los miles de millones de viajeros. Y aquí están las generaciones. Vamos a volver al tema de las generaciones. Las más jóvenes, las generaciones más jóvenes, no sé si lo ven bien, pero ¿qué tienen? Generación Z, Millennials, X, Babies, ¿sí? Son las 4 que están acá. Z, Millennials, X y Baby Boomers. Y lo que aquí aparece es el porcentaje que han declarado de que tienen mayor interés en los viajes después de la pandemia. ¿Quiénes son los que dicen que ahora quieren viajar más que antes? Los más jóvenes. ¿Y quiénes son los que dicen que tienen menos interés de viajar que antes? Los baby boomers, ¿no? Los baby boomers, los mayores, ¿sí? O sea, eso no significa que dejan de viajar, pero sí que su interés en viajar no ha crecido post-pandemia, mientras que en los jóvenes sí ha crecido. De hecho, los jóvenes en este estudio, que han levantado 5.000 encuestas, hablan incluso de derroche. Los baby boomers nunca van a hablar de derroche. ¿Por qué? Fíjense acá lo que dice. En el 2023, los millennials y la generación Z realizaron en promedio casi 5 viajes frente a menos de 4 de la generación X y baby boomers, ¿sí? 5 viajes versus 4 viajes en estas cuatro generaciones que hay a diferencia. Y hay otra diferencia. Dedican los millennials y la generación Z 29% de sus ingresos en viajar. ¿Ustedes saben lo que es dedicar casi 30% de tus ingresos en viajar? ¿Y cuánto dedican la generación de los baby boomers? 25%. 5 puntos menos dedicados a viajar. Es una diferencia importante que vale la pena señalar también, ¿sí? Sí, exactamente, así es. Exacto. Trabajar en cualquier punto del mundo, así es. Interesante. Miren esto, viajes internacionales versus viajes nacionales. Vamos a ver la generación Z, los millennials, los X y los baby boomers. El punto azul son viajes nacionales y el punto celeste son internacionales. ¿Quién tiene el punto celeste más bajo? Los baby boomers. ¿Quién tiene el punto azul más alto? Los millennials. El azul es viaje doméstico y el celeste es viaje internacional, ¿no? Entonces ahí se ve los distintos intereses de cada generación en viajar dentro de tu país o atreverte a viajar fuera de tu país, ¿no? Aquí los baby boomers dispuestos, esto es bien importante porque tenemos que puntualizar en esta idea de que el adulto mayor, porque ya está jubilado y ya ahorró toda su vida, bueno, entre comillas, porque los latinoamericanos no tenemos necesariamente esa realidad, pero que digamos que ellos tienen más dinero para gastar. Y lo que nos dice la investigación es que los baby boomers están dispuestos a gastar si ven valor, no gastan por gastar, a diferencia del joven, ¿sí? Entonces, los baby boomers son selectivos, piensan en qué invertir su dinero. Y hablábamos antes con Martín, a quien van a escuchar mañana, que es un colega chileno que les va a hablar de una ponencia muy interesante sobre turismo regenerativo. Y hablábamos de por qué los baby boomers piensan antes de gastar. Porque es una generación, o sea, la generación previa a los baby boomers son los poco afortunados. Ellos vivieron una guerra mundial. Ellos no van a gastar su plata sino más. Y los baby boomers nacen después de una guerra mundial, ¿sí? Están marcados por hechos complicados, lo cual no han vivido ni los Z ni necesariamente los millennials. Por lo tanto, el gasto tiene una manera de decidirse de otra forma. ¿Qué es lo que prioriza el baby boomer? Disfrutar tiempo con la familia. Entonces, yo soy jubilado, mi hijo vive en Madrid o en Berlín y yo lo que quiero hacer en las vacaciones es ir a visitar, ¿sí? No importa si repito el destino, repito y repito porque ahí está mi nieto, ahí está mi hijo. Y vuelvo a repetir, lo que estoy buscando es tiempo de calidad con los amigos y con la familia.
Esa es mi motivación de viaje. No me importa conocer destinos nuevos necesariamente, no es lo más importante, ¿sí? Eso no es lo más importante, eso sí le importa a la gente joven, pero no necesariamente al baby boomer. La gente mayor sabe la importancia de la tecnología, pero ¿qué es lo que...? Bueno, esto sí es bastante obvio. ¿Qué le importa? El contacto humano. Prefiere la persona, no que el robot, el bot y toda esa tecnología que te recibe, no. Prefiere el contacto, prefiere la gente de viajes que te reserve, prefiere todo eso antes que el aplicativo, antes que la reserva online. Eso es como, eso no significa que no utilice aplicativos y que no utilice. Acá hay otras gráficas. Los baby boomers se sienten menos cómodos que otras generaciones al utilizar la tecnología. Eso es lo que acabo de explicar en la lámina anterior. Ahí se ve, ¿sí? Aplicativos móviles y plataformas de reserva online. Otras generaciones versus los baby boomers, y ahí se ven los porcentajes en los que es evidente que hay ahí una diferencia en el uso de nuevas tecnologías, ¿sí? Es una generación que ahorra, es una generación que no le gustan los viajes demasiado caros porque ha pasado necesidad. Y como ha pasado necesidad, entonces no derrocha dinero. Hay un concepto que utiliza mucho el informe que es derrochar. Cuando se habla de derrochar, la generación Z dice, sí, yo no tengo problema de derrochar y de regresar sin un centavo del viaje. Para eso vuelvo a trabajar todo el año y vuelvo a juntar plata hasta el siguiente viaje. El baby boomer jamás te va a decir eso, porque está además en descuento, ¿no? Entonces no tiene esa mentalidad. Los baby boomer gastan estratégicamente, como hemos dicho, no derrochan. No gasto todo lo que puedo cuando viajo, que es una frase que sí sale de la generación Z, y lo que hacen en sus viajes es sobre todo gastar en los momentos que disfrutan con sus familias. Y aquí hay unos nuevos arquetipos de viajeros identificados por el estudio de McKinsey. Viajeros de sol y playa, que son los de siempre, ¿sí? Estos viajeros, estos arquetipos tenemos que cruzarlos con las generaciones que hemos estado hablando. Viajeros de sol y playas, que son de todas las edades. Buscadores de cultura y autenticidad, que son viajeros activos y suelen tener presupuestos elevados. Suele ser el turista cultural. Gastador estratégico, que es justamente vinculado al baby boomer, que está pensando en qué cosa va a gastar. El consciente de las tendencias, que es más bien una gente joven que está pensando y buscando ese sitio de tendencia, ese hotel de moda, ese lugar de moda. El viajero preocupado por los costos, que es un segmento de mayor edad también, que viaja poco, con poca frecuencia. También hay un adulto mayor más ajustado de presupuesto. Un viajero premium, que es el que está buscando el lujo, que vamos a verlo también enseguida. Y un buscador de aventuras, que suele ser los jóvenes, ¿sí? Que están buscando más la aventura. Aquí está a qué dedican las generaciones más jóvenes que están dispuestas a qué cosa dedicar sus gastos de viaje. Y aquí lo que vemos es cuánto prefieren gastar en la experiencia que en el servicio. Miren la diferencia de lo que estoy diciendo. Una cosa es gastar en la experiencia y otra cosa en el servicio. El baby boomer prefiere el servicio sobre la experiencia, ¿sí? Montar a caballo bajo los efectos de la luna. Eso lo prefiere el joven que el baby boomer, que prefiere una buena noche de hotel con un buen champán o vino en el restaurante tranquilo, ¿sí? Hay ahí una diferencia grande que tenemos que mirar. Ok, las personas menores de 60 también son, y esto es también otra cosa que hay que cambiar de la mente, el viajero de lujo, según el estudio de McKinsey, no tiene más de 60 años, es sobre todo menor de 60 años. Son los responsables principales de los viajes de lujo. Y aquí con esto termino con el caso de Perú, porque ya me están diciendo que me falta poquito tiempo. Y entonces cierro con el caso del Perú luego de haber visto, haciendo cuentas y pensando en los gastos
estratégicos que hay que hacer. El caso de Perú. El caso de Perú es bien interesante porque es un destino de turismo cultural, hoy día muy posicionado en turismo gastronómico, pero durante décadas estuvo vinculado al turismo cultural y el turismo arqueológico, que supone un esfuerzo físico importante. No es broma ir al Cusco y estar sobre los 3.000 metros y subir y bajar esta montañita o todos los sitios arqueológicos que generalmente se construían sobre las montañas. Y menos ir a Puno, al lago Titicaca, 4.000 metros y quedarte con una comunidad. Requiere un esfuerzo importante. Sin embargo, cuando eres un destino de turismo cultural vinculado al patrimonio, tu turista objetivo y el turista que te llega no es el joven, es un turista adulto mayor, porque es el que le interesa aprender de la historia y del patrimonio. ¿Cómo combinas el interés por la historia y el patrimonio con el reto físico que supone subir a 3.000 y 4.000 metros de altura? ¿Sí? Y entonces le ofreces trekking, hay mucho trekking en áreas naturales, con turismo cultural. ¿Cómo combinas? ¿Cómo haces que esos trekking sean soft, o sea, suaves, ¿sí? Acordes a los 60 y 70 años, que lo lleven bien, que no terminen, ¿no? Que lo lleven bien, que les sirva, que miren la naturaleza y de paso miren esos sitios arqueológicos que ellos quieren mirar. Gente adulta que gasta más, pero que quiere y viaja interesado por la cultura y la arqueología, pero que sí va a tener un reto físico en un destino como Perú, ¿sí? Este segmento es bien difícil de atender. Perú no es un destino de familias, de chicos jóvenes y de hijos con hijos pequeños. Lo que tenemos sobre todo es un destino de gente mayor, pero hay una gran diferencia. Ese destino de gente mayor suele ser gente o estadounidenses o europeos sobre todo del norte de Europa, escandinavos, que por algún motivo de la vida, vayan ustedes a saber por qué, tienen unas condiciones físicas porque les encanta hacer mucho deporte, caminan mucho, hacen por lo general desde muy chicos mucho deporte. Entonces para ellos estas montañas son, no les voy a decir muy fácil, pero lidian mucho más fácil. Cuando te toca a ti acompañar a estos pasajeros, tú te estás muriendo, típica limeña, ¿sí? ¿No? Que caminas alrededor del mall del centro de Lima, acompañando a un finlandés de 70 años y el finlandés te da la vuelta porque el tío sube y baja como si nada. Bueno, esto es lo que generalmente tienen mejores condiciones físicas que muchas veces nosotros, que somos los que acompañamos a este tipo de pasajeros. Pero creo que es un caso bastante difícil de encontrar, no es un mercado fácil, no es un mercado que llegue naturalmente y creo además que a partir de ahora, a partir de esta post-pandemia, creo que este es un mercado que vamos a tener que cambiar, que vamos a enfrentarnos por lo que les decía, porque tenemos una Colombia que nos ha sacado mucha ventaja, un Chile que nos ha sacado mucha ventaja. Bienvenida sea la competencia, hay que saber mejorar, hay que saber transformarse, innovar, cambiar y saber atraer a nuevos mercados. Bueno, eso es. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Me olvidé las conclusiones, pero ahí están. Muy bien, entonces continuamos la agenda académica de la tarde en este Congreso Iberoamericano Turismo Senior. A continuación tendremos a Claudia Benavides de Colombia, con más de 20 años de experiencia en gerencia de proyectos de innovación y emprendimiento. Desarrolla modelos de intervención que han permitido el fortalecimiento del tejido empresarial y de la competitividad en el país. Más de 18 años de experiencia en articulación universidad, empresa, Estado, sociedad civil, diseñando acciones y gestando proyectos que permiten cerrar la brecha de dicho relacionamiento. Asesora y consultora empresarial con más de 65 proyectos y empresas en áreas como generación de capacidades para la construcción de la base tecnológica en las empresas, recientemente gerencia de proyectos de emprendimientos digitales, modelos de innovación, modelos de negocio, propuestas de valor, planes estratégicos, sistema de madurez de gestión de conocimiento. Su ponencia
En diciembre hay un plan sin igual. Armenia Quindío nos va a enamorar. Tercer Congreso de Turismo, Señor, vamos a disfrutar. Gente, Señor, lista para soñar. En Armenia el sol brilla sin parar. Cincuentonía nos invita a soñar. Gobernación y Fontur en unión nos llevan por un viaje de emoción. Quindío lleno de color y de paz. En este congreso todo va más. El ministerio apoya el turismo presente, con FENALCO siempre al frente. Vamos a viajar sin parar, el turismo es para disfrutar. En Armenia unidos sin temor, cada rincón llena el corazón. Los montes verdes bajo el cielo azul son testigos de este lazo tan cool. En cada charla y en cada acción, los Señor vive su pasión. Las experiencias no tienen